Espero en el Señor esta mañana que Él pueda hablar a sus corazones por medio de su palabra. Esta carta de Filipenses y el texto que nosotros vamos a estudiar esta mañana es el capítulo 4, versículo 1 al 7. Allí va a ser nuestro énfasis de estudio en este día. El título de la predicación, el tema de la predicación ha sido los dos enemigos del gozo del cristiano. Pero antes de ir a nuestro texto, permítame considerar un poco el contexto histórico de esta carta. ¿Cómo es que esta iglesia en Filipos nació? Pablo junto a su equipo misionero establecieron esta primera iglesia y lo hicieron en su segundo viaje misionero. Nosotros podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16, cuando Pablo junto a Silas y Timoteo llegaron hasta Filipo. En ese lugar no había sinagogas, pero Pablo fue a donde las mujeres estaban orando, dice la Escritura. Y allí encontramos en este lugar que una mujer llamada Lidia, junto a su familia, creyeron en el Señor. Luego de una experiencia un poco negativa para el apóstol Pablo, fue tomado como prisionero. Y estando en la cárcel, Pablo una vez más compartió la palabra del Señor, al que hemos escuchado como el carcelero de Filipos. Veamos un poco esta conversión de este hombre en Hechos capítulo 16, versículos 25 y al 34. En primer lugar, Lidia y su familia eran miembros de esta iglesia. Fue el primer fruto de Filipos. Pero también podemos observar ahora el carcelero y su familia llegaron al conocimiento del Señor. Mire Hechos capítulo 16, versículo 25 hasta el 34 dice: Pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. En los versículos anteriores a este versículo que hemos leído ahora, nosotros encontramos igual a esta familia de Lidia, que son los primeros creyentes de la iglesia en Filipos. Uno de los personajes que a mí me impacta muchísimo es la vida de Pablo. Un hombre que fue llamado por Dios para ir y predicar el evangelio. En todo lugar donde Dios lo llamaba, Pablo lo que hacía era predicar el evangelio. Es así como esta familia llegó al conocimiento del Señor. Hermanos, la fe siempre es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que seguir usando la palabra de Dios porque el evangelio de Dios tiene el poder para la salvación. Es así como Pablo nunca desistió de la encomienda del mandato que Dios le dio. Vaya y haced discípulos a todas las naciones. Así como nació la iglesia en Filipos. Luego dice el texto de la Escritura que se quedaron reunidos posiblemente en la casa de Lidia. Es allí donde comenzó a reunirse la iglesia. Pero Pablo tuvo que salir. Y más o menos, después de 10 años,
Pablo le escribe esta carta a esta iglesia. Yo decía cuando estudiaba, 10 años. Es bastante tiempo. Pero Pablo siempre llevaba en su corazón a aquellos a los cuales él había compartido el Evangelio. 10 años más o menos habían pasado después de que Pablo escribió esta carta. Y Pablo escribe esta carta, hermanos amados, por lo menos con 6 propósitos. En primer lugar, él quería informarles acerca de sus circunstancias en Roma. Filipenses capítulo 1, versículo 2 al 26. En segundo lugar, él escribió para exhortarles a la unidad de la iglesia. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 5. En tercer lugar, Pablo quería que los filipenses supieran la razón porque él decidió regresar a Epafrodito para que no pensaran que su servicio a Pablo había sido incompleto. Filipenses capítulo 2, versículo 25 y 26. En cuarto lugar, él escribió para advertirles de los falsos maestros. Filipenses capítulo 3 hasta el versículo 4, capítulo 4, 1. En quinto lugar, Pablo les exhorta a 2 hermanas de la iglesia. Es nuestro tema y centro de estudio esta mañana. Pablo exhorta a 2 hermanas de la iglesia a que arreglen su diferencia. Es allí donde encontramos nuestro primer punto del sermón esta mañana. Las relaciones rotas dañan, destruyen la unidad de la iglesia y también el gozo del cristiano. Además, Pablo dice, no estén afanosos por nada. Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 7. Y por último, en sexto y por último lugar, Pablo quería expresar a través de esta carta su gratitud por la ofrenda enviada de parte de los hermanos de Filipo. Esta carta de Pablo a los filipenses, escrita desde la cárcel, 10 años después de haberles compartido, 10 años después, Pablo les escribe, tiene una característica importante también. La palabra gozo, con sus respectivas equivalencias, se repite por lo menos 16 veces. Es la palabra sobresaliente en este texto, en esta carta, la palabra gozo, regocijaos. Vemos en nuestro texto de estudio esta mañana, en Filipenses capítulo 4, versículo 4, Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vamos a Filipenses, hermanos queridos, esta mañana, capítulo 4, versículo 1, donde vamos a ir viendo el texto después de haber explicado un poco cómo nació esta iglesia. Cómo que esta iglesia llegó a la fe, cómo estos hermanos de este lugar conocieron al Señor. Pero también podemos ver que Pablo, preocupado por ellos y seguramente recibió informe de ellos a través de Epafrodito, Pablo escribe esta carta. Capítulo 4, versículo 1 hasta el 7 dice así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo inicia Pablo este capítulo 4 ahora? Note la manera amorosa y tierna de un hombre que amaba la obra de Dios. Él les llama amados míos y deseados, gozo y corona mía. Está así firme en el Señor
amados. Es la manera como Pablo se expresa hacia estos hermanos de Filipos. Debemos de amar a las ovejas, tal como Pablo lo hacía. ¿Será que hay ovejas medias difíciles de amar? Como decía el pastor, hay algunos que no se dejan pastorear. Y ahí se torna un poco difícil. Pero Pablo en este texto muestra el amor, su expresión es de amor, de cariño profundo por ellos. La nueva Biblia de las Américas dice así sobre este versículo. Por eso, queridos hermanos míos, a los que amo y extraño mucho, a ustedes que son mi alegría y mi corona, les digo que se mantengan firmes en el Señor. La versión Dios habla hoy dice así. Por eso, mis queridos hermanos, a quienes tanto deseo ver, ustedes, amados míos, que son mi alegría y mi premio, sigan así, firmes en el Señor. Las expresiones de cariño de Pablo eran profundas por estos hermanos. Miren un momento, Filipenses capítulo 1, donde Pablo va a expresar una vez más el amor, el afecto, el cariño, el añoro de volver a verles, el deseo de que como hijos de Dios, como ovejas del Señor, se mantengan siempre firmes en el Señor. Mire Filipenses capítulo 1, versículo 7. Dice así: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Es interesante y es digno de imitar cómo este hombre de Dios, Pablo, amaba a estos hermanos. Y uno puede ver en las cartas que escribió, en las iglesias que Pablo plantó, Pablo de verdad amaba a los hermanos a los cuales él había compartido el Evangelio. Pablo se preocupaba porque nunca quedaran solos. Pablo era perseguido, pero sin embargo, Pablo siempre estaba pendiente de que los hermanos sean cuidados por hombres de Dios. Uno puede ir a ver la iglesia en Tesalónica. Pablo tuvo que salir de allí, pero Pablo envió a Timoteo para que pueda cuidar la iglesia del Señor. Un hombre que ama a Dios debe amar a su pueblo. Debe amar al pueblo de Dios. Debe cuidar al pueblo de Dios. Debe velar por el pueblo de Dios. Cuando Pablo se despidió de la iglesia en Éfeso, otra expresión de cariño, él llamó a los ancianos de la iglesia para que velaran por los hermanos, por las ovejas. Y ese es el gran compromiso como siervo del Señor. Ama a aquellos que Dios te ha encomendado. Ámalos de manera entrañable. Ámalos con todo el corazón. Hermanos amados, Él muestra su amor para con ellos. Pablo habla de ellos que son su gozo, su regocijo, su alegría, su corona. Ellos son su premio. Escuche esta expresión ahora. La salvación y el crecimiento espiritual de otros debe llenar de gozo y alegría nuestro corazón. La salvación y la madurez y el crecimiento espiritual de otros debe ser nuestro mayor gozo. La Biblia dice en Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, ¿de quién es la responsabilidad total
¿De quién es el mandamiento de ir y compartir el Evangelio? ¿De quiénes es? ¿Solo los pastores? ¿O cada persona debe ser un testigo fiel del Evangelio del Señor? ¿De quién es? ¿De todos nosotros o solo de algunos? De todos. De todos. Mire el gozo, mire la alegría que debe producirnos el ver a otros conocer al Señor. El gozo y la alegría de ver a otros caminar firmes en el Señor, crecer en el Señor. Debe ser un desafío para nosotros esta mañana. Pablo dijo, gozo y corona mía. ¿Usted recuerda a alguien ahora? Usted puede traer a la memoria a alguien a quien usted le ha compartido el Evangelio, a quien usted lo puede ver caminar en el Señor, a quien usted puede ver que lo ha animado, lo ha alentado, ha orado por él. Y usted puede decir, como dijo Pablo, ustedes son mi gozo y ustedes son mi corona. Amén. Amén. Ese debe ser una alegría en nosotros. El compartir con otros y verles crecer en el Señor. Aquellos nosotros podemos decirles, mi gozo, mi corona, mi premio son ustedes en el Señor. Eso debe producir gozo en nuestra vida. Un gozo que es inefable. El apóstol Juan en su tercera carta pudo expresar. No hay mayor gozo que este, que mis hijos anden en la verdad. No hay mayor gozo que este, que mis hijos anden en la verdad. De verdad, la mayor satisfacción de los siervos de Dios, como hijos de Dios, debe ser a otros, conocer a Cristo y crecer en el Señor. Ese debe de ser una motivación para nosotros, ser un desafío este año. Comparta con los que no conocen del Señor, comparta su palabra. Y sienta la alegría pasando este tiempo, pasando este año hasta el final. Quizás para el próximo año, esta misma fecha, poder decir, yo compartí con ellos y ahora me gozo de verlos crecer en el Señor. Amén. Hermanos amados, pero nosotros debemos también entender esta mañana que la iglesia está formada de personas. Y donde hay personas, dice, siempre hay problemas. Una iglesia o un grupo de personas con ideas distintas, con manera de ver las cosas distintas, siempre va a haber circunstancias que pueden traer conflictos, que pueden traer diferencias. Y a veces es difícil, casi imposible, de poder satisfacer a todos. Esta iglesia de Filipos, donde Pablo había plantado esta iglesia, donde Pablo había sido quien había llevado el evangelio junto a sus compañeros a esta iglesia. Uno, ¿qué puede pensar una iglesia así? Con Pablo, con Timoteo, con hombres de Dios, que fueron los que compartieron el evangelio, que discipularon. ¿Usted cree que en esa iglesia no debió haber problemas? Era Pablo, hermanos. Era Timoteo que estaba allí. ¿Usted cree que en las iglesias no hay circunstancias difíciles a veces y que se presentan problemas? ¿O no? Siempre va a haber. Porque somos seres humanos. Porque estamos en esta naturaleza pecaminosa. Hermanos amados. Y Pablo habla de una manera directa, de una manera abierta. Habla con nombres y apellidos, por así decirlo, de dos mujeres de esta iglesia.
La una era Evodia, versículo 2, y la otra era Síntique. Y Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Qué problema tenían? No dice. Pero seguramente había alguna situación entre ellas. Y miren las virtudes de estas mujeres. Me llamaba la atención también las virtudes de estas mujeres. ¿Quiénes eran Evodia y Síntique en esta iglesia de Filipos? Esas mujeres compartieron el ministerio del Evangelio juntamente con Pablo. Estas mujeres eran creyentes, pero estas mujeres tenían sus inconvenientes. Mire el versículo 2, dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Eran colaboradoras de Pablo. Junto a Pablo eran personas creyentes, pero también eran personas que tenían cierto conflicto personal. Pablo les ruega que sean de un mismo sentir. Pablo las reconoce como parte de su ministerio en la predicación del Evangelio. Pablo las reconoce junto con otros más como creyentes genuinas. Dice, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Estos versículos revelan quiénes eran Evodia y Síntique. Esas mujeres estuvieron al lado de Pablo, ayudándole. Esas mujeres habían trabajado arduamente por la extensión del Evangelio. Esas mujeres eran creyentes. Todo esto antes dicho es favorable para estas mujeres. Pero Pablo pronuncia que había una desaveniencia entre ellas. Pablo ruega que sean de un mismo sentido. ¿Cuál es el ejemplo supremo en esta misma carta? Que Pablo habla que cada creyente debe tener el mismo sentir. ¿Cuál era el sentir que debían de tener? Y Pablo responde, capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Pablo va hablando, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire más atrás, por favor, los versículos 3 y 4 de este mismo capítulo 2 de Filipenses. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad y estimando cada uno a los demás como a superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Resalta la actitud de humildad que debemos de tener de manera mutua. Resalta una actitud de mansedumbre, una actitud de servicio, una actitud de mirar por los otros, no por nosotros propios. ¿Cuál es, hermanos amados, el problema entre ellas? El texto no los dice, pero los conflictos y los pleitos entre personas, entre creyentes, entre matrimonios, entre amistades, hace que pierda el gozo. Los conflictos entre nosotros hace que el gozo del Señor se pierda. Mire, el conflicto, el pleito,
es una manifestación de la naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros. El conflicto entre hermanos amenaza con dañar la unidad de la iglesia. Y Pablo viene diciendo una y otra vez en medio de esta carta, sean unánimes, sean de un mismo sentir. Pero cuando hay conflicto entre nosotros, la unidad tiende a dañarse. La unidad de la iglesia tiende a dañarse. Por eso es que Pablo, en forma de ruego, de súplica, le dice a ellas, sean de un mismo sentir. A veces es bueno que haya, para conocer lo que hay dentro del corazón nuestro. A veces cuando todo es paz, tengamos cuidado. Pero cuando hay conflicto, también el conflicto, la diferencia entre nosotros, muestra lo que hay en el corazón, hermanos. Y también nos ayuda a actuar con sabiduría para saber cómo corregir estas adversidades dentro de un grupo. El conflicto es un enemigo del gozo. Y la Biblia nos manda a que seamos de un mismo sentir. Hermanos, ¿cómo vamos a solucionar un conflicto entre nosotros? ¿Cómo vamos a hacerlo cuando hay? En primer lugar, reconozca que todo nace dentro de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Dice el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nace de nuestra propia naturaleza pecaminosa, nace de nuestro orgullo, nace de nuestro propio corazón. Pero la Biblia dice, bienaventurados aquellos que son pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Es un mandamiento que nos llama esta mañana a poder observar la palabra del Señor y podernos dar cuenta con el Señor. Dice Efesios 4, 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. La Biblia dice que si uno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Quiere acabar con el conflicto entre vosotros? No sabemos. Seguramente, si usted tiene el conflicto con alguien, si tiene alguna diferencia, hermanos, aunque no debería pasar, pero pasa. Esta iglesia, Pablo habló a estas dos mujeres, Evodia y Síntique, sean de un mismo sentir. ¿Habrá en esta iglesia Evodia y Síntique? Espero que no. Pero si existiera esa actitud, ese accionar, reconozca de dónde viene, sométase a la enseñanza de la palabra del Señor. La Biblia dice, en cuanto dependa de ustedes, está en paz con todos. ¿Quién debe dar el primer paso en un conflicto? ¿Quién? Uno mismo. Yo debo dar el paso. Pero a veces nos ponemos a la defensiva considerando, no, es que la otra persona fue la que me ofendió. Es que la otra persona fue la que actuó mal conmigo. Es que usted no sabe, no conoce. Pero la Biblia manda, busca la paz y sigue la paz.
Esa es una actitud de una persona verdaderamente que quiere crecer en el Señor y que obedece la palabra del Señor. Hermanos, y a la primera alerta de problemas, de circunstancias, de dificultades, de pleitos, en la primera alerta, por favor, no permita que eso continúe. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuándo debe ir? Lo más pronto posible, antes que el día termine. Porque el conflicto, porque las rencillas, porque los pleitos dañan el gozo del Señor en su vida y en su corazón. Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre, pero arregla esto. No puedes decir que tienes gozo si tienes rencilla, si tienes problemas, si tienes enemistades, si tienes pleitos. No puedes decir que tengo gozo. Tienes que arreglar. Tome la iniciativa. Pida perdón. No paguéis a nadie mal por mal, sino bendición por maldición. Sea de un mismo sentir. Reconozca en medio de las circunstancias como los rencillas que Dios usa estos momentos para moldearnos a su imagen y semejanza. Hermanos, reconozca que en medio de circunstancias difíciles Dios las usa para moldearnos a la imagen de Cristo. ¿Quién perdonó cuando le ofendía? Él es nuestro mayor ejemplo y nosotros tenemos que aprender de Él y ser como Él. Y Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Pablo dice también en esta carta, hermanos, Filipenses, este capítulo 4, versículo 3. Pablo recomienda a una persona que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también en los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pablo pide que una persona pueda intervenir. Cuando no nos podemos poner de acuerdo, es sabio buscar un mediador. Pero un mediador que sea eso, un mediador, y que esté listo no para darnos la razón que nosotros queremos tener. Y nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto para buscar la paz y buscar la reconciliación. Es sabio a veces en las consejerías matrimoniales. Hermanos, es difícil a veces tener consejería matrimonial y tener a los dos juntos delante del escritorio. A veces es sabio escuchar primero a uno y después al otro. Porque cuando usted pone a los dos al frente, usted no termina nunca la consejería. Porque cada cual quiere tener la razón. ¿Ha visto? Entonces es sabio escucharles, guiarles y después escuchar al otro para saber cómo arreglar el problema. Pero cuando usted no pueda, de manera personal, arreglar con alguien, hermano, busque un mediador. Pablo dice, a ti, amigo, a ti, compañero fiel, ayuda a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Ayúdalas. Busque un mediador para arreglar las diferencias. En primer lugar, entonces, esta mañana, hermanos amados, el gozo debe ser para nosotros algo que compartimos cuando compartimos el Evangelio con otros. Cuando vemos personas crecer en el Señor, debe ser nuestro mayor gozo. Pero las enemistades, los pleitos, las diferencias que posiblemente vamos a tener o que existen o que van a haber, hermanos, dañan el gozo y amenazan con la unidad de la iglesia. Cuando usted vea esta circunstancia en el Señor, trate en lo posible de poder ayudar
para que reine la paz, para que pueda haber verdaderamente ese cuerpo unido, que es la iglesia del Señor, y no surjan circunstancias que pueden dañar la paz y el gozo de la iglesia. Dice aquí en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. El afán es un elemento que quita el gozo del Señor. El afán y la ansiedad proviene de la misma palabra griega que significa estar dividido, ser tironeado en direcciones opuestas. El afán significa ahogarse. ¿Quién no ha pasado por esto? ¿O quién no está pasando por esto? Por ansiedad. La enfermedad del siglo, ¿cuál es? El estrés. El estrés. Y somos muy propensos a esto. Somos muy llevados a esto. Y usted ve muchas personas hoy que toman mucha medicina, algunos por circunstancias de vida correctas, pero otros que no pueden dormir. ¿Ha escuchado quizás cristianos que toman pastillas para dormir por su afán y su ansiedad? ¿Sabe, hermanos queridos, que el afán es algo destructivo en la vida del cristiano? En el Evangelio según San Mateo, quiero que veamos por un momento Mateo capítulo 13, los versículos 18 al 23. En este texto de la Escritura hay un accionar que es devastador para la vida de un cristiano. Y uno puede notar a veces en la actitud o ver en la vida de los hermanos de la iglesia el por qué el poco amor a las cosas del Señor, el por qué el poco interés. Es posible que el afán sea la causa del poco deseo de las cosas del Señor. Mire lo que dice el texto, por favor, Mateo capítulo 13, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. ¿Cuál es la noticia? Oh, hermanos amados, esta mañana, el ver lo que produce el afán en la vida de un cristiano. El afán en la vida de un cristiano hace que su vida sea sin fruto. Sea una vida infructuosa. Cuando he estado enseñando esto en la iglesia y observando y viendo actitudes a veces, y usted puede analizar y observar a las personas, ¿por qué no dan fruto? ¿Por qué no lo vemos con ese entusiasmo, con ese ánimo? ¿Por qué no lo vemos en esa fidelidad al Señor? ¿Saben dónde están ocupando su vida? ¿Saben dónde están invirtiendo su vida? En los afanes de este mundo. En las cosas de este mundo. Jesús, hablando a sus discípulos, pudo también enseñar que no estemos afanados por nada. Mire Mateo capítulo 6. Versículo 24 al
34 dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Es que no se puede servir a dos señores. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de vestir, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo que hoy es y mañana es hecha en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día cada mal. ¿Será que el afán por las cosas de este mundo haga que nuestra vida no sea una vida fructífera en el Señor? En Mateo 13 dice claramente que los afanes de este siglo hacen que la palabra sea infructuosa. Pablo dice, por nada estéis afanosos. El afán te quita el gozo. El afán no te da paz. El afán y la ansiedad no te permite ser un cristiano que dé fruto, hermanos. Ponga en orden sus prioridades para deshacerse del afán. Ponga en orden sus prioridades. ¿Qué debe ocupar el primer lugar en nuestra vida entonces? ¿Qué debe ocupar el primer lugar? Dios. Lo sabemos. Segundo lugar, la familia. Y en tercer lugar, el trabajo. ¿Eso es verdad en teoría o es verdad en la práctica? ¿Eso es verdad en teoría o es verdad en la práctica? Creo que esta mañana tenemos que reconsiderar, reorganizar y comenzar, como dice el Señor aquí en Mateo, busca primero el reino. Y todo lo demás será añadido. Hermanos, no busque la añadidura, busque primero al Señor. Amén, iglesia. Es seguramente por eso que no hay cristianos que estén dando fruto ahora. Porque el afán de este siglo no los permite dar frutos para el Señor. Y el afán te roba el gozo del Señor. Vamos a concluir. En primer lugar, para el afán, ponga en orden sus prioridades. Busque primero las cosas del Señor. Nada logrará sin el Señor. Separados de mí, absolutamente nada puede hacer. Nada, nada. Descanse en las promesas de Dios. Si Él ha dicho en su palabra
que reorganizando nuestra vida, que poniendo en orden las prioridades, Él va a bendecirnos. Ese debe ser nuestro primer y mayor anhelo, agradar y amar a Dios. Hermano, descanse en las promesas de Dios. Veamos una vez más. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, por favor. Mire lo que este texto de la Escritura dice. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese es un texto que nos desafía esta mañana. Yo no sé, pero pregúntese, ¿qué cosas causan ansiedad en su vida ahora? ¿Qué es lo que está afanado por hacer? ¿Cuál es su mayor deseo? Que no va acorde a la palabra de Dios. Y que usted pueda descansar en el Señor y esperar en el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Yo los haré descansar. Él es el buen pastor. Él es el príncipe de los pastores. Y Él es amoroso y bueno. Si usted deja sus cargas en Él, Él va a cumplir lo que ha prometido. Eche su ansiedad sobre Él y descanse en el Señor. Número 1, hermano, comparte el Evangelio con otros. Comparte el Evangelio con otros. Involúcrese en la vida espiritual de otros para verles crecer en el Señor. Eso le va a producir gozo. Porque lo único que va a permanecer cuando Cristo venga o cuando usted se vaya de este mundo, lo único que va a permanecer siempre es su palabra y las almas de aquellos que no conocen al Señor. Ellos tienen vida eterna. Involúcrese en la vida de ellos. Número 2, los conflictos quitan el gozo. Yo le animo esta mañana, tal como Pablo dijo a Evodia y a Síntique, sean de un mismo sentir. Si usted tiene diferencias con alguien, si usted hay circunstancias que no le dejan estar en paz con los demás, busque y arregle su diferencia. Porque eso es la actitud de un cristiano. Hermanos, la enemistad y los pleitos le quitan el gozo. Busque la paz y sígala. Busque un mediador si usted no puede hacerlo. Busque a alguien que le ayude, pero arregle su vida con los demás. Usted no puede permanecer, decir que es un cristiano que tiene gozo si usted tiene diferencia con otros y no las ha arreglado. Por último, hermanos amados, no se afane por nada. No se afane por nada. Eche su ansiedad sobre el Señor. Delante de Él vaya, como dice el versículo 6, dice de Filipenses 4, por nada estéis afanosos. Por nada es por nada, hermanos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, vaya al Señor. Exprésela a Él. Ponga su necesidad, ponga su ansiedad en Él. Con toda oración y ruego, con acción de gracias, sea agradecido. Y el resultado para usted, el resultado para mí, el resultado para todos aquellos que hacen estos pasos prácticos y estos mandamientos de la palabra de Dios, el resultado es, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el resultado de una vida entregada para ver a otros, conocer y crecer en el Señor. Ese es el resultado de buscar la paz con los demás. Y ese es el resultado de no afanarse por nada.
Amén, iglesia.